Las manos de Clay Martin se tensaron en el volante mientras giraba en Maple Drive, su mente aún procesando el cambio en la programación del despachador que lo había enviado a casa 3 horas antes. Después de 15 años en el centro de despacho, había aprendido a apreciar esos raros momentos de tiempo libre inesperado. Quizás sorprendería a Sophie y a Max con su comida favorita para llevar, haciendo que un jueves ordinario se sintiera especial. La luz de la tarde proyectaba largas sombras en su césped mientras se detenía en la entrada de su casa, notando la mochila de Sophie arrojada descuidadamente en los escalones del porche. Su hija de 16 años usualmente era más cuidadosa con sus cosas. Cla buscó su teléfono para ver si ella le había dejado algún mensaje sobre la visita de amigos, cuando escuchó voces que llegaban desde la glorieta del patio trasero. «Tu mamá realmente te dejará verlos otra vez este domingo», una voz masculina, Tyler, el novio de Sophie desde hacía 6 meses, se escuchaba con claridad en el aire fresco de primavera. La mano de Cla se congeló sobre la manija de la puerta del auto. Había algo en el tono de Tyler que lo hizo detenerse. «Sí, Lauren dice que James y Emily están emocionados de volver a vernos», respondió Sophie, con un entusiasmo que Cla no le había oído en meses. «Mamá dice que es importante que estrechemos lazos como familia antes de la mudanza». ¿La mudanza? La mente de Cla se aceleró mientras sacaba silenciosamente su teléfono y abría la aplicación de grabación de voz. 15 años de trabajo en emergencias le habían enseñado el valor de documentarlo todo. «¿Pero qué hay de tu papá?», preguntó Tyler a Sophie. «No pueden simplemente desaparecer con tus mamás». «¿Cómo se supone que los llames, la familia secreta de Lawrence?» «No es así», protestó Sophie, «a él realmente le importamos. Mamá dice que papá trabaja tanto que probablemente ni note cuando nos vayamos. Ha estado planeando esto durante siglos con Lawrence. Tienen una casa increíble en su nuevo complejo. Mamá dice que una vez que lleguen los papeles del divorcio, todo pasará muy rápido». La mandíbula de Cla se tensó, pero sus manos seguían firmes sosteniendo el teléfono. La misma firmeza que le había valido el apodo de la Roca en el centro de despacho, la voz calmada que guiaba a los primeros en responder a través de las peores crisis imaginables. «No sé, Soph, me parece un lío», dijo Tyler, «tu papá siempre ha sido amable conmigo». «Mamá dice que esa es solo su cara de despachador», respondió Sophie, «dice que es emocionalmente inaccesible, por eso tuvo que encontrar a alguien más». «Lawrence realmente la escucha, ¿sabes? Y sus hijos son geniales. James es solo 2 años mayor que Max y Emily tiene básicamente mi edad». Un recuerdo atravesó la mente de Cla, trabajando turnos dobles durante la pandemia, llegando a casa exhausto solo para que Marina se quejara de su ausencia. Tomaba todos los turnos extra posibles para pagar las clases de danza de Sophie, los torneos de ajedrez de Max, las vacaciones familiares que Marina insistía eran necesarias para mantener la conexión. «¿Cuándo conoció mamá a ese tal Lawrence?», preguntó Tyler. «Hace unos 8 años, creo, en algo de bienes raíces», dijo Sophie. «Mamá dice que fue el destino. Nos ha estado llevando a verlos casi todos los domingos durante casi un año, ya sabes, cuando papá trabaja su turno de fin de semana. La exesposa de Lawrence está totalmente fuera de escena, así que mamá también lo ayuda con sus hijos. Es como si ya fuéramos una familia». ¿8 años? La mente de Cla calculó rápido. 8 años de mentiras mientras él se mataba trabajando para mantener a su familia. 8 años de club de lectura de Marina y fines de semana de chicas que nunca cuestionó porque confiaba plenamente en ella. «¿Max lo sabe?», preguntó Tyler. «No, mamá dice que es muy joven para entender, pero se adaptará una vez que nos mudemos. El lugar de Lawrence tiene una piscina increíble y hay un club de ajedrez cerca que es mucho mejor que el de aquí». Cla escuchó el roce de movimiento en la glorieta, seguido de los suaves sonidos de besos adolescentes. Detuvo la grabación y se sentó en silencio, su mente táctica ya cambiando al modo de respuesta de emergencia. Esto no era un choque en la autopista ni un incendio de 5 alarmas, pero requería el mismo enfoque metódico. Retrocedió con el auto tan silenciosamente como había llegado, sabiendo que Sophie y Tyler nunca se darían cuenta de que él había estado allí. Su teléfono mostraba un mensaje de Max: «Club de ajedrez se retrasa, necesito que me recojas a las 6». «Perfecto»,
Eso le daría 2 horas para hacer algunas llamadas. Mientras la conducía hacia el centro de la ciudad, su entrenamiento de despacho entró en acción: evaluar la situación, reunir información, formular un plan de respuesta. Marina podría creer que lo conocía, pero nunca entendió que su cara de despachador no era una máscara, era el núcleo de quien él era, la mano firme que nunca vacilaba, la voz tranquila que guiaba a otros en sus peores momentos, la mente estratégica capaz de coordinar múltiples equipos de respuesta simultáneamente. Ahora, esas habilidades servirían a otro propósito. Su primera llamada fue a un número que había guardado años atrás, pero que nunca pensó usar: Rebecca Sanders, investigadora privada recomendada por un detective con quien trabajaba regularmente. Ella contestó en el segundo timbre. Señorita Sanders, soy Clay Martin. Me encuentro en necesidad de sus servicios y tengo entendido que la discreción es su especialidad. La oficina de Rebecca Sanders reflejaba su reputación, profesional, discreta y meticulosamente organizada. Clay se sentó frente a su escritorio 3 días después, revisando los hallazgos preliminares que justificaban cada centavo de su sustancioso anticipo. Lawrence Hart, comenzó Rebecca, deslizando una gruesa carpeta por el escritorio: desarrollador inmobiliario, especializado en comunidades de lujo. Divorciado 2 veces, ambas bajo circunstancias similares a las suyas. Tiene un patrón de apuntar a mujeres casadas, especialmente aquellas con acceso a recursos financieros significativos. Clay abrió la carpeta, estudiando la fotografía de un hombre cuyo encanto cuidadosamente cultivado no podía enmascarar del todo el brillo depredador en sus ojos. Lawrence Hart lucía exactamente como el tipo de hombre que convencería a una mujer de destruir a su familia: traje costoso, sonrisa ensayada y un aire de arrogancia con derecho. Hábleme del dinero, dijo Clay, su voz con el mismo desapego profesional que usaba en llamadas de crisis mayores. Rebecca sacó varios estados de cuenta bancarios. Su esposa ha estado transfiriendo sistemáticamente fondos a una cuenta separada durante los últimos 5 años. Cantidades pequeñas al principio, pero aumentando significativamente en los últimos 18 meses. La cuenta fue establecida a través de canales en el extranjero por este hombre. Colocó otra foto sobre el escritorio. La mano de Clay se tensó imperceptiblemente en el reposabrazos. Ronald Chávez, su mejor amigo durante 20 años, sonreía desde la fotografía. Ronald ha estado ayudando a Marina a ocultar el dinero, continuó Rebecca. La traición retorció el estómago de Clay, pero su rostro permaneció impasible. Ha hecho más que eso, prosiguió Rebecca: su esposa, Janice Roberts, ha proporcionado coartadas para las reuniones dominicales de Marina con Hart y sus hijos. Han creado una elaborada historia de tapadera que involucra trabajo caritativo y grupos de apoyo a mujeres. Clay pensó en todas las cenas de domingo que se perdió con su familia mientras trabajaba horas extras, las veces que Marina le dijo que estaba ayudando a Janice con diversas causas benéficas. Las piezas encajaban con una terrible claridad, como cuando él reunía pistas en medio de una gran emergencia. Hay más, dijo Rebecca, con un tono un poco más suave: el nuevo desarrollo de Hart, Riverside Estates, incluye una casa reservada a nombre de una sociedad fantasma. El papeleo se remonta a una cuenta financiada parcialmente con su herencia de sus padres. La herencia que Clay recibió hace 5 años tras la muerte de su padre, dinero que confió a Marina para invertirlo en los fondos universitarios de sus hijos. Los dedos de Clay tamborilearon una sola vez en el reposabrazos, su única reacción visible ante la noticia. ¿Y los hijos de Hart? James, de 14, y Emily, de 17, preguntó Clay. Su madre, Teresa Fletcher, perdió la custodia primaria durante el divorcio hace 3 años, explicó Rebecca. Los abogados de Hart la presentaron como inestable y obsesionada con su carrera. ¿Le suena? Clay sintió. Era la misma narrativa que Marina había empezado a tejer sobre él: el padre adicto al trabajo, demasiado ocupado salvando la vida de desconocidos como para cuidar de su propia familia. Quiero todo, dijo Clay en voz baja: cada reunión, cada llamada, cada dólar. Y lo más importante, quiero saber exactamente qué les ha dicho a nuestros hijos. Los ojos de Rebecca se entrecerraron pensativamente. Hay algo más que debería saber. Su esposa se ha estado reuniendo con un mediador de la corte familiar,
construyendo un caso para obtener la custodia primaria. Está documentando sus horas de trabajo, pintando la imagen de un padre ausente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Cla. Las reuniones comenzaron hace 6 meses. Está preparando el terreno para una transición sin problemas una vez que le sirvan los papeles de divorcio. Los abogados de Hart son conocidos por sus agresivas batallas de custodia. Cla se puso de pie, enderezando su chaqueta con la misma precisión con la que se preparaba para una respuesta a una crisis mayor. Necesito vigilancia en todas las reuniones de los domingos. Quiero saber exactamente qué les dicen a mis hijos y cómo los manipulan. Y, señorita Sanders, quiero la información de contacto de Teresa Fletcher. Ya me adelanté a eso. Rebecca sonrió, entregándole otro expediente. La señora Fletcher ha estado muy interesada en la nueva relación de Hart. Ha documentado algunos patrones interesantes en cómo él opera. Al salir de la oficina, el teléfono de Cla vibró con un mensaje del centro de despacho. Se proponía un nuevo sistema automatizado que eliminaría la mitad de los puestos del personal. Se permitió una sonrisa amarga. Marina no tenía idea de que mientras ella planeaba su escape, había elegido el momento más inadecuado para subestimarlo. El centro de despacho de emergencia zumbaba con tensión mientras Cla se paraba ante el personal reunido. Su sola presencia imponía atención a pesar de la hora temprana. 30 pares de ojos fijos en él, esperando su respuesta a la propuesta de automatización que amenazaba sus medios de vida. La empresa afirma que su IA puede reemplazar el juicio humano. La voz de Cla resonó claramente en la sala. Los invito a manejar un choque de múltiples vehículos con materiales peligrosos, niños atrapados y testimonios contradictorios. Veamos cómo maneja su algoritmo eso. Andrea Small, la directora del departamento, asintió aprobatoriamente desde su posición cerca de la puerta. Siempre apreció la capacidad de Cla para abrirse paso en el caos hasta el corazón de la crisis. Cla tiene razón, añadió ella. No somos solo despachadores, somos la primera línea de gestión de crisis. Ninguna computadora puede reemplazar la intuición y la experiencia humanas. Como si fuera una señal, las líneas de emergencia se iluminaron. Múltiples llamadas reportando un grave accidente en la autopista 27, exactamente el tipo de escenario que Cla acababa de describir. Se dirigió a su estación con eficiencia practicada, ya coordinándose con Kayla Harper, la instructora paramédica que servía como enlace principal en el campo. Clay, tenemos al menos 12 vehículos involucrados. La voz de Cale llegó clara y profesional. Un camión transportando suministros de limpieza industrial volcó. Necesito que coordines bomberos, materiales peligrosos y respuesta médica. Durante las siguientes 3 horas, Cla orquestó una respuesta que luego se usaría como ejemplo de por qué los despachadores humanos no podían ser reemplazados. Su voz calma guió a los socorristas a través del caos. Sus decisiones rápidas impidieron que la situación escalara a un desastre ambiental. Eso fue impresionante, dijo Cale más tarde, encontrándolo en la sala de descanso. La forma en que redirigiste ese camión cisterna antes de que llegara al derrame químico nos ahorró horas de limpieza y probablemente evitó varias explosiones. Cla aceptó el café que ella le ofreció, notando la preocupación en sus ojos. Trabajaban juntos desde hacía 5 años, el tiempo suficiente para que ella notara los sutiles cambios en su comportamiento últimamente. Algo anda mal, ¿verdad?, preguntó ella en voz baja. Has estado diferente estas últimas semanas, más concentrado, si eso es posible. Solo estoy lidiando con asuntos personales, respondió Cla, su tono sin revelar nada. Hablando de eso, necesito hacer una llamada. Con permiso. En la privacidad de su oficina, Cla contactó a Megan Ruiz, la abogada de divorcios cuya reputación en casos complejos coincidía con sus propios estándares de precisión. Señor Martin, he revisado las pruebas que su investigadora ha reunido. La voz de Megan era aguda y profesional. Las acciones de su esposa, usar su herencia, planear sacar a los niños de sus escuelas, las reuniones secretas, todo juega a nuestro favor. Pero el momento será crucial. Entendido, respondió Cla, observando a través de la ventana de su oficina cómo los vendedores del sistema automatizado empacaban sus materiales de presentación. ¿Cuánto tiempo necesita para prepararlo todo? Deme 2 semanas para documentarlo adecuadamente. Mientras tanto, mantenga su rutina normal.
Cualquier cambio en su comportamiento podría alertarla. Cla terminó la llamada y regresó al piso de despacho, donde Andrea lo esperaba con noticias sobre la propuesta de automatización. La Junta quiere que dirijas un comité para evaluar el elemento humano en la respuesta de emergencia, dijo ella. Después de la actuación de hoy, están reconsiderando la línea de tiempo de la automatización. Tendré un informe preliminar listo la próxima semana, aseguró Cla, viendo cómo esta crisis podía jugar a su favor. Horas extra en la oficina proporcionarían la coartada perfecta para sus reuniones con abogados e investigadores. El turno de día terminó con una reunión del departamento, donde Cla presentó una convincente defensa de los despachadores humanos. Sus argumentos, reforzados por la exitosa gestión de la crisis de la mañana, generaron agradecimiento visible en los rostros de sus colegas y una confianza absoluta en su liderazgo. Si tan solo supieran que mientras luchaba por salvar sus trabajos, estaba preparando sistemáticamente el desmantelamiento de la elaborada farsa que había corrompido a su familia. Pero eso era lo que mejor hacía un despachador: manejar múltiples crisis simultáneamente, mantener la calma ante la traición y coordinar respuestas para salvar lo que más importaba. Mientras la conducía a casa esa noche, se permitió un momento de fría satisfacción. Marina creía haber orquestado la salida perfecta, pero había olvidado un detalle crucial: se casó con un hombre especializado en respuesta a emergencias. Ahora, mientras reunía evidencia y construía su caso, estaba respondiendo a la mayor emergencia de su vida con la misma precisión metódica que lo hizo legendario en el centro de despacho. Los cimientos de su familia podrían estar agrietados, pero él se aseguraría de que cuando todo finalmente se derrumbara, él y sus hijos se mantuvieran en tierra firme. La luz de la mañana proyectaba largas sombras en la sala de conferencias de Megan Ruiz mientras Cla disponía las pruebas reunidas durante el último mes. La abogada de divorcios estudiaba la documentación con la misma precisión con la que Cla aplicaba a sus protocolos de emergencia. Su investigadora ha sido minuciosa, notó Megan, ordenando estados de cuenta bancarios y fotos de vigilancia. Marina ha sido sorprendentemente descuidada con su huella digital. La arrogancia vuelve a la gente descuidada, replicó Cla, su voz con la misma calma que mantenía durante las llamadas de crisis. Ella cree que estoy demasiado concentrado en salvar a mi equipo de despacho como para notar lo que sucede en casa. Hablando de eso, Megan sacó un documento particularmente incriminatorio. ¿Cómo descubrió la conexión entre su herencia y la compra de la propiedad de Hart? Rebecca Sanders encontró el rastro documental, respondió Cla. Marina utilizó el dinero de la herencia de mis padres como anticipo en una casa del nuevo desarrollo de Hart. De hecho, falsificó mi firma en varios documentos. La puerta se abrió y Rebecca entró con una mujer cuyas ropas de diseñador no podían ocultar la amargura en sus ojos. Señor Martin, conozca a Teresa Fletcher, la segunda exesposa de Lawrence Hart. El apretón de manos de Teresa fue firme, su mirada directa. Cuando Rebecca me habló de su situación, reconocí el patrón de Lawrence inmediatamente. Está haciendo con su esposa lo mismo que hizo conmigo, prometiendo una familia perfecta mientras oculta sus bienes en el extranjero. Cuéntele sobre la evasión de impuestos, instó Rebecca. Teresa sacó su propio expediente. Lawrence lleva años subdeclarando sus ingresos. Crea empresas fantasma para cada proyecto de desarrollo, canaliza dinero a través de ellas y luego las disuelve antes de que el IRS pueda rastrear los fondos. Descubrí esto durante nuestro divorcio, pero sus abogados enterraron la evidencia. La mente táctica de Cla ya mapeaba las implicaciones. ¿Y ahora Marina lo está ayudando a ocultar dinero a través de cuentas que Ronald configuró? Exactamente, confirmó Megan, hemos documentado cada transferencia. Marina no solo es cómplice de la evasión fiscal de Hart, sino que participa activamente en el fraude al usar la herencia sin autorización. ¿Y los hijos?, preguntó Cla a Teresa. ¿Cómo manipuló Hart la custodia durante su divorcio? La risa de Teresa fue amarga. Me pintó como una madre adicta al trabajo que priorizaba su carrera sobre la familia. ¿Le suena conocido? Ha estado usando el mismo libreto durante años: aislar a la esposa de su sistema de apoyo, vincularse con los hijos y luego usarlos como palanca en el divorcio. Cla sintió, pensando en las descripciones entusiastas de Sophie sobre las reuniones dominicales con la familia de Hart.
Marina ha estado llevando a nuestros hijos a su casa todos los fines de semana, integrándolos con sus hijos antes de la separación, dijo Cla. Clásico de Lawrence, escupió Teresa, hizo lo mismo con la mujer antes que yo. Hace que los niños se encariñen, vuelve la transición algo natural y luego, cuando comienza el divorcio, usa esa relación para argumentar la custodia. Esta vez no, dijo Cla con voz firme, la misma autoridad que usaba en emergencias mayores. Megan, quiero reestructurar todas mis finanzas sin alertar a Marina. Teresa, necesito todo lo que tengas sobre las prácticas empresariales de Hart. Y Rebecca, siga rastreando esas reuniones de domingo. Quiero saber exactamente qué les están diciendo a mis hijos. Megan comenzó a delinear la estrategia. Comenzaremos documentando cada interacción con Marina y los niños. Guarde grabaciones de todas las conversaciones, cada mensaje de texto. Necesitamos establecer un patrón de alienación parental. Ya lo hice, respondió Cla, instalé cámaras en las áreas comunes de la casa la semana pasada. Legal en nuestro estado mientras no haya grabación de audio. Teresa lucía impresionada. Está más preparado de lo que yo estuve. Dejé que Lawrence me tomara desprevenida con su demanda de custodia. Coordino respuestas de emergencia para ganarme la vida, explicó Cla, la clave es ir un paso adelante de la crisis, anticipando cada posible complicación antes de que ocurra. La arrogancia de Marina le hace cometer errores, agregó Rebecca. El domingo pasado llevó a los niños a la casa de Hart sin molestarse en la historia de tapadera habitual. ¿Está segura de que usted está demasiado distraído con el trabajo para notarlo? Dejémosla pensar eso. La sonrisa de Cla no llegó a sus ojos. Mientras planifica su estrategia de salida, documentaremos cada uno de sus movimientos. La reunión continuó otra hora, cada participante contribuyendo a la compleja estrategia. El entrenamiento de Cla en despacho le servía bien mientras coordinaba múltiples flujos de información, construyendo un caso que no dejaría espacio a Marina ni a Hart para maniobrar. Al terminar, Teresa se acercó a Cla. Lawrence se cree intocable. Esa es su debilidad. Lo ha hecho tantas veces que se ha vuelto descuidado. Úselo a su favor. Cla sintió, pensando ya en la siguiente fase. Gracias por su ayuda, señora Fletcher. Le prometo que esta vez el patrón de Hart se detiene aquí. La pista anónima sobre el trabajo de contratación sin licencia de Ronald Chávez llegó a la Junta Regulatoria un martes por la mañana. El miércoles, los investigadores ya estaban revisando sus registros comerciales, descubriendo un patrón de fraude que iba más allá de simples permisos de construcción. Cla observaba los acontecimientos desde su oficina en el centro de despacho, manteniendo su compostura profesional mientras el mundo de su antiguo mejor amigo comenzaba a desmoronarse. Ese mismo día, una investigación de ética iniciada en la firma inmobiliaria de Janice Roberts revelaba su participación en tratos sospechosos. Una ciudadana preocupada había cuestionado su involucramiento. Clay, una voz femenina vacilante llamó su atención. Alzó la vista para ver a Gabriella Fink, la hermana de Marina, de pie en su puerta. Sus ojos se movieron nerviosos por el pasillo antes de entrar. Gabriella, esto es inesperado. Ella cerró la puerta con cuidado. No puedo quedarme mucho. Marina no debe saber que vine, colocó un sobre en su escritorio, aquí hay copias de correos electrónicos entre Marina y Lawrence. Ella ha estado planeando algo terrible. Cla abrió el sobre, ya sospechando lo que encontraría. Los correos confirmaban todo. Planes detallados para mudarse con los niños, manipular los arreglos de custodia, incluso guiones para cómo presentar su nueva familia ante la corte. ¿Por qué me muestras esto? La voz de Cla permaneció neutral, aunque su mente ya incorporaba esta nueva evidencia a su estrategia. Gabriella retorció las manos. Porque lo que hace está mal. La forma en que habla de ti con Lawrence, las mentiras que les dice a los niños, no está bien. Y Lawrence no es quien Marina cree que es. Explica. Su socio, Stephen Fra, me contactó. El IRS está investigando su empresa. Lawrence ha estado usando a Marina para ocultar activos, igual que hizo con sus exesposas. Una vez que la investigación se haga pública, la abandonará para salvarse a sí mismo. Tras la partida de Gabriella, Cla hizo una serie de llamadas.
En pocas horas, Stephen Fry cooperaba con las autoridades federales, intercambiando información sobre la evasión fiscal de Hart por indulgencia. Mientras tanto, la vida continuaba como de costumbre en la superficie. Cla mantenía el horario de Max en el club de ajedrez y asistía a los eventos escolares de Sophie, documentando cada ausencia o manipulación de Marina. Sus cámaras captaban susurros telefónicos de Marina con Hart, sus intentos de enemistar a los niños contra él, su creciente descuido mientras se enfocaba en su estrategia de fuga. La experiencia de Teresa Fletcher resultaba inestimable. Su amarga vivencia con Hart servía como hoja de ruta de sus tácticas. Está siguiendo su patrón habitual, informó Teresa en su actualización semanal, la casa en su desarrollo, la integración gradual de las familias, las cuentas en el extranjero, se vuelve predecible. Si es predecible, es vulnerable, respondió Cla, revisando los últimos informes de vigilancia. ¿Cómo van las pruebas del fraude de manutención infantil? La sonrisa de Teresa fue afilada. Documentadas y listas. Ha estado ocultando ingresos para reducir los pagos a nuestros hijos durante años. A la IRS le interesará mucho. Las piezas encajaban más rápido de lo que Cla anticipó. Marina, consumida en su plan de fuga, no notó el desmantelamiento sistemático de su red de apoyo. Ronald enfrentaba investigaciones criminales, la reputación profesional de Janice estaba en ruinas y el imperio comercial de Hart comenzaba a mostrar grietas. Incluso en el trabajo, donde Cla seguía liderando la lucha contra la automatización, sus colegas notaron un cambio en él. No en su desempeño, seguía siendo la mano firme en las crisis, pero sí en su porte. Había una precisión fría en sus acciones ahora, una eficiencia calculada que iba más allá de su habitual método metódico. Últimamente pareces diferente, comentó Cale en un momento de calma entre llamadas, más concentrado, si cabe. Cla se permitió una pequeña sonrisa. Digamos que estoy aplicando mis habilidades de gestión de crisis a un asunto personal. ¿Necesitas ayuda?, ofreció ella, preocupada. De hecho, respondió Cla, pensando en la siguiente fase de su plan, podría necesitar una declaración de testigos sobre mi desempeño laboral, para fines de documentación. Los ojos de Cale se entrecerraron con entendimiento. Solo dime cuándo. La trampa fue una obra maestra de tiempo y coordinación, digna de la respuesta a la emergencia más compleja que Cla haya gestionado jamás. Cada elemento estaba cronometrado con precisión, cada participante conocía su papel, y Marina no vio nada venir. Comenzó un lunes por la mañana, cuando el IRS anunció su investigación sobre Hart Development Corporation. Cla, monitoreando desde su oficina, observó las fichas de dominó comenzar a caer. Su teléfono vibró con un mensaje de Rebecca Sanders. Marina está en el banco. Operación en marcha. Cla se permitió un momento de satisfacción al imaginar el rostro de Marina cuando descubriera que sus cuentas secretas estaban congeladas por las autoridades bancarias. La explicación oficial citaría una posible conexión con la investigación a Hart, pero Cla sabía la verdad. Cada transferencia, cada documento falsificado, había sido meticulosamente documentado y reportado. La segunda fase se activó automáticamente, las tarjetas de crédito de Marina fueron declinadas mientras intentaba hacer depósitos en la nueva casa del desarrollo de Hart. Cla había cancelado las tarjetas conjuntas la noche anterior, dejando activa solo la tarjeta personal de ella, la misma vinculada a las cuentas congeladas. A las 2:15 de la tarde, mientras Marina estaba en su oficina de bienes raíces preparando listados de propiedades, un mensajero le entregó los papeles de divorcio. Cla había elegido la hora deliberadamente, lo suficientemente tarde para interrumpir su jornada, pero lo bastante temprano para asegurar la máxima exposición. Simultáneamente, se entregaron paquetes de evidencia a todas las partes involucradas. Ronald Chávez recibió la notificación de la suspensión de su licencia de contratista. Janice Roberts enfrentó una audiencia ante la Junta de Ética. Los socios comerciales de Hart recibieron copias de los documentos de la investigación fiscal federal. La familia de Marina obtuvo pruebas de su sistemática decepción. Cla supervisaba la secuencia desde su centro de mando en el trabajo, donde supuestamente se enfocaba en una importante actualización de sistemas. En realidad, coordinaba con su equipo de aliados mientras años de planificación cuidadosa de Marina se desintegraban en una sola tarde.
Los activos de Hart están congelados, informó Teresa vía mensaje seguro, ya está culpando a Marina para salvarse a sí mismo. Marina intentó llamarme, testeó Gabriella, está histérica, dice que lo arruinaste todo. El teléfono de clase iluminó con el nombre de Marina. Dejó que sonara hasta el buzón de voz, grabando cada mensaje desesperado mientras ella se daba cuenta de la magnitud de la situación. Sin más cuentas secretas, sin casa de ensueño, sin estrategia de salida cuidadosamente planeada. El golpe final vino de una fuente inesperada. James y Emily, los hijos de Hart, denunciaron públicamente el patrón destructivo de su padre hacia las familias, negándose a formar parte de su engaño. Hiciste que cada elemento coincidiera perfectamente, dijo Megan, admirada durante la reunión de fin de día, cada fase cronometrada con precisión. La respuesta de Cla fue tranquila, pero sus ojos reflejaron una fría satisfacción. Soy despachador de emergencias, Megan. Mi trabajo es coordinar respuestas a situaciones de crisis. Marina y Hart crearon la crisis, yo solo manejé la respuesta. Nunca tuvieron oportunidad. Pensaban que lidiaban con un padre adicto al trabajo, demasiado ocupado para notar sus maquinaciones, dijo Megan. Olvidaron que mi trabajo implica anticipar los peores escenarios y desarrollar estrategias de contención, replicó Cla. Mientras conducía a casa esa noche, con el teléfono lleno de mensajes de las devastadas piezas del complot de Marina, Cla los ignoró todos, enfocándose en cambio en el texto de Max. Papá, ¿puedes ayudarme a prepararme para el torneo de ajedrez este fin de semana? Todo lo demás podía esperar. Había activado su trampa a la perfección, desmantelado los planes de Marina con precisión quirúrgica. Ahora era tiempo de enfocarse en lo que realmente importaba, sus hijos y el futuro que había protegido para ellos. La guerra no había terminado, Marina seguramente contraatacaría cuando se recuperara del shock inicial. Pero Cla también lo había anticipado. Después de todo, manejar crisis continuas era su especialidad y se había asegurado de guardar mucha evidencia de reserva para las batallas venideras. La voz de Marina resonaba en la emisión matutina de las noticias locales, su narrativa de víctima cuidadosamente ensayada fracasando ante la montaña de evidencia que Cla había presentado. Mi esposo es un manipulador adicto al trabajo que puso a mis propios hijos en mi contra, afirmaba, con lágrimas perfectamente calculadas para la cámara. Ha fabricado evidencia para destruir mi reputación y robarme mi familia. En la sala de descanso del centro de despacho, los colegas de Cla observaban la entrevista con apenas disimulado asco. Andrea apagó la televisión antes de que Marina continuara. Esa mujer tiene agallas, murmuró Cala Harper, parada protectora junto a Cla, después de lo que hizo a tu familia. Cla mantuvo su compostura habitual, revisando su teléfono mientras llegaba otro mensaje de Sophie. Su hija no dejaba de contactarlo desde que la verdad salió a la luz. Papá, ¿podemos hablar, por favor? Necesito contarte todo, decía el mensaje. Él acordó encontrarse con Sophie en una cafetería tranquila después de su turno, eligiendo un terreno neutral para la difícil conversación. Cuando llegó, ella ya estaba allí, luciendo más pequeña y joven que sus 16 años. Lo siento tanto, papá, soltó Sophie en cuanto él se sentó, debí habértelo dicho. Mamá nos hacía mentir sobre esas reuniones de los domingos, decía que no te importaba, que estabas demasiado ocupado. La voz de Cla fue suave, pero firme. Dime todo, Sophie. Sin más secretos. La historia brotó, como Marina presentó gradualmente a Hart y sus hijos, pintando una imagen de familia perfecta, como manipuló el deseo adolescente de Sophie por comprensión, usando a Emily como cebo. Le hacía parecer natural, como solo ampliar el círculo de amigos, hasta que empezó a decir cosas sobre Cla, que se preocupaba más por su trabajo que por ellos, que Hart sería un mejor padre. ¿Y lo creíste?, preguntó Cla. No, a veces estaba confundida. Sophie se secó las lágrimas, Taylor decía que se sentía mal, incluso grabó algunas conversaciones de mamá porque le preocupaba cómo me manipulaba. Cla tomó nota mental de reevaluar su opinión sobre Taylor, el chico había mostrado mejor criterio de lo esperado. Más tarde esa noche, Max encontró a Cla en su oficina en casa, su trofeo de ajedrez apretado entre las manos como un escudo. Sabía que algo andaba mal, dijo Max en voz baja. Mamá seguía tratando de que pasara tiempo con James,
diciendo que podría ser como mi hermano mayor. Pero él era cruel cuando los adultos no miraban, me llamaba nerd del ajedrez. Las manos de Clay se tensaron imperceptiblemente sobre el escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Mamá decía que estabas demasiado ocupado con el trabajo para importarte la dinámica familiar. Pero no era cierto, nunca te perdiste un torneo de ajedrez, ni siquiera trabajando doble turno. El siguiente golpe a la reputación de Marina vino de una fuente inesperada. James y Emily Hart publicaron su apoyo a Clay en redes sociales, detallando cómo su padre y Marina los habían obligado a integrarse forzadamente. Hemos visto este patrón antes, decía la publicación de Emily, nuestro padre destruye familias por deporte y nos negamos a ser parte de ello. El centro de despacho proporcionó otra victoria. Andrea llamó a Clay a su oficina con noticias inesperadas. La junta quedó impresionada con cómo manejaste la crisis de automatización y tu situación personal, anunció, están creando un nuevo puesto, supervisor del departamento de entrenamiento en respuesta a emergencias. El trabajo es tuyo si lo quieres. Cale, quien había sido instrumental en ayudar a Clay a reorganizar los protocolos de entrenamiento, sonrió desde la ventana. Te lo has ganado, Clay. La forma en que manejaste todo es inspiradora. El último clavo en el ataúd de la reputación pública de Marina llegó desde su propia familia. Gabriella Fink, cansada de las mentiras de su hermana, liberó años de correos electrónicos mostrando la destrucción deliberada de su matrimonio. Mi hermana no es una víctima, declaró Gabriella al mismo noticiero que transmitió la entrevista de Marina, es una manipuladora que eligió la riqueza y el estatus por sobre la felicidad de su familia. La verdadera víctima fue Clay, que trabajaba hasta el agotamiento para su familia mientras ella planeaba robarle a sus hijos. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Padres del club de ajedrez de Max y la escuela de Sophie se unieron para apoyar a Clay. La familia de Taylor ofreció testimonio sobre la manipulación de Marina. Incluso el equipo de respuesta de emergencia de Clay presentó declaraciones sobre su dedicación como padre a pesar de su trabajo exigente. La elaborada narrativa de Marina se desmoronó. Sus propios hijos se negaron a apoyar su versión, los hijos de su amante la denunciaron, su familia expuso sus mentiras y Clay mantuvo su calma característica, dejando que la verdad hablara por sí misma. La sala del tribunal familiar quedó en silencio mientras la jueza Eleanor Martínez revisaba la evidencia. Marina se sentó con su cada vez más incómodo equipo legal, viendo cómo sus posibilidades de custodia se esfumaban con cada documento que la jueza examinaba. Señora Martín, la jueza Martínez finalmente habló, su tono áspero, ¿puede explicar estos registros financieros? La evidencia reunida por Clay pintaba una imagen devastadora, 8 años de fraude financiero sistemático, uso no autorizado de la herencia, cuentas secretas en el extranjero, todos meticulosamente documentados. Su señoría, el abogado de Marina intentó intervenir. Mi cliente actuó bajo la influencia del señor Hart, completó la jueza Martínez con sequedad, sí, hablemos de Lawrence Hart. El imperio del desarrollador inmobiliario se había derrumbado espectacularmente. La investigación del IRS descubrió décadas de evasión de impuestos y fraude. Sus socios comerciales, liderados por Stephen Fra, habían testificado para salvarse a sí mismos. Este tribunal ha revisado el patrón de comportamiento del señor Hart, continuó la jueza, 3 matrimonios fallidos, múltiples casos de manipulación familiar y un récord consistente de fraude financiero. Señora Martin, usted eligió participar activamente en estos esquemas, intentando alienar a sus hijos de su padre. Clay se sentó en silencio junto a Megan Ruiz, su evidencia ordenada en pilas pulcras ante él. La investigación financiera había revelado que Marina intentó transferir la herencia de Clay a los proyectos de Hart. Cada reunión dominical, cada conversación manipuladora, cada cuenta secreta, todo verificado. Además, agregó la jueza Martínez, el tribunal ve con muy malos ojos sus intentos de dañar la reputación del señor Martin con declaraciones falsas a los medios. La jueza se volvió hacia Ronald Chávez, quien enfrentaba sus propios problemas legales por facilitar el fraude financiero. Su licencia de contratista había sido revocada y se avecinaban cargos criminales. Janice Roberts ya había enfrentado consecuencias, su licencia inmobiliaria revocada tras la investigación de ética que expuso su papel en el engaño de Marina.
Dado lo abrumador de las pruebas, declaró la jueza Martínez, este tribunal falla a favor del señor Martin. Se otorga la custodia completa de ambos niños al padre, con la visita de la madre sujeta a supervisión y revisión. Después de la audiencia, Teresa Fletcher alcanzó a Cla fuera del juzgado. Los niños quieren que tengas esto, le entregó una carta de James y Emily, están aliviados de haber vuelto a mi custodia. Lawrence mostró sus verdaderos colores en cuanto congelaron sus activos, abandonándonos a todos para salvarse. La evidencia de Cla aseguró que Teresa recuperara la custodia total de sus hijos, otra familia rescatada de la influencia tóxica de Hart. La documentación del fraude en la manutención infantil de Hart había sido especialmente condenatoria. ¿Cómo están Sophie y Max?, preguntó Teresa. Decidieron quedarse conmigo, respondió Cla, la manipulación de Marina se volvió en su contra. Cuanto más presionó, más vieron la verdad. El arreglo final del divorcio fue adecuadamente severo. Los intentos de Marina de reclamar la custodia primaria habían fracasado estrepitosamente. Sus propias grabaciones con Hart mostraban planes para eliminar a Cla de la vida de sus hijos. Megan Ruiz lo calificó como una de las victorias más completas que había visto. No solo ganaste, Cla, dijo Megan, has establecido un precedente de cómo se deben manejar estos casos. La nieve caía suavemente fuera de las ventanas del centro de despacho mientras Cla revisaba los últimos protocolos de entrenamiento. Su programa de respuesta a emergencias se había convertido en un modelo para otros departamentos, integrando tecnología avanzada con juicio humano. Salvó innumerables vidas, ganándole reconocimiento nacional. Un golpe en su puerta reveló a Kela Harper, ahora su pareja tanto profesional como personal. Su relación se había desarrollado naturalmente tras el divorcio, basada en el respeto mutuo y valores compartidos. Max acaba de llamar, sonrió, ganó el campeonato regional de ajedrez. Sophie lo está llevando a casa. El entrenador dice que podría clasificar a nivel nacional el próximo año. El orgullo de Cla se notó en su sutil sonrisa. El último año había transformado a su familia de formas inesperadas. Sophie empezó a hacer voluntariado en el centro de crisis local, convirtiendo su experiencia en determinación para ayudar a otros. Max elevó su nivel de ajedrez al máximo, inspirado por el ejemplo de integridad de su padre bajo presión. El propio centro de despacho había cambiado. El programa de entrenamiento desarrollado durante la crisis de automatización ahora era modelo para otros centros, demostrando el valor de la intuición humana respaldada por tecnología. ¿Viste esto? Cale le entregó un recorte de periódico. Marina se había mudado a Arizona después de que Hart la abandonara, sus sueños de riqueza y estatus destruidos. Hart enfrentaba cargos federales, su imperio cuidadosamente construido, derrumbado por la evidencia que Cla recopiló. Cla se había convertido en un recurso para otros cónyuges traicionados. Su enfoque metódico para documentar evidencias era ahora citado en tribunales de familia en todo el estado. El precedente establecido por su caso había fortalecido las protecciones contra la alienación parental y el fraude financiero. En el centro de crisis local, Sophie lideraba grupos de apoyo para hijos de padres divorciados, su experiencia personal dándole una perspectiva única. Max canalizaba su ingenio estratégico en ajedrez y Cale ampliaba el programa de entrenamiento en respuesta a emergencias. Teresa Fletcher convertía su dolorosa experiencia en consultorías para detectar fraudes financieros. Un año más tarde, mientras la conducía a casa para la reunión de vacaciones, notó la calidez de su hogar, ahora limpio de las mentiras de Marina. Su familia estaba más unida, con lazos genuinos. Teresa y sus hijos se unían a las celebraciones, así como la familia de Taylor y otros a quienes Cla y Sophie habían ayudado. Incluso Emily Hart y Max se habían hecho amigos. Cla reflexionó sobre la transformación del año, su enfoque táctico había salvado no solo su trabajo, sino su futuro familiar. La traición había tenido un precio alto, pero las recompensas eran mayores, sus hijos prosperaban, su carrera se elevaba y su nueva relación con Cale le mostró lo que significaba una verdadera asociación. Lo más importante, su familia había surgido más fuerte, unida por la verdad en lugar de la manipulación. La reunión navideña representaba todo lo que Marina y Hart no pudieron destruir, el amor genuino,
la confianza ganada con esfuerzo y los lazos inquebrantables de una familia que, enfrentando la traición, había emergido victoriosa. Epílogo, 5 años después. El sol de Arizona caía a plomo mientras Morena Martin, ahora usando su apellido de soltera tras su tercer fracaso amoroso, cerraba la pequeña oficina inmobiliaria donde trabajaba como agente junior. Sus ropas de diseñador y auto de lujo eran cosa del pasado, reemplazados por trajes de segunda y un Honda usado. La ironía no se le escapaba, ahora vendía casas modestas en un suburbio desértico, muy lejos de las comunidades de lujo que soñó con manejar junto a Hart. Su teléfono vibró con un mensaje de Sophie, ahora de 21 años y por graduarse de la universidad. No te molestes en venir a la graduación. Papá y Cale me acompañarán en el escenario. Los intentos de Marina de reconectar con sus hijos en los últimos años habían sido rechazados constantemente. El trabajo de Sophie en el centro de crisis le daba una mirada profunda a las tácticas de manipulación. Max, ahora con su mente estratégica afilada en el ajedrez, veía a través de cada intento. Al otro lado de la ciudad, Lawrence Hart revisaba cartas de negación de inversores potenciales. Su salida de la prisión federal 6 meses atrás vino con estrictas restricciones. El hombre que una vez comandó un imperio inmobiliario ahora no podía ni calificar para una licencia. Sus propios hijos mantenían la distancia, ambos prosperando bajo la custodia de Teresa. Emily, con su título en psicología, estudiaba el trauma familiar, mientras James defendía la educación financiera. En su ciudad natal, el programa de entrenamiento en respuesta a emergencias de CLA era reconocido a nivel nacional. Su despacho era un modelo de cómo integrar juicio humano con tecnología. Sus paredes exhibían hitos familiares, la carta de aceptación de Sophie a un posgrado en psicología, las fotos de Max ganando campeonatos nacionales de ajedrez y las fotos de su boda con Cale 2 años atrás. Su familia ahora incluía a la hija pequeña de Cale, dándole a Max la hermanita que siempre quiso. Jefe Martin, llamó su asistente, el equipo de consulta del FBI está aquí para implementar sus protocolos a nivel nacional. Las metodologías de CLA, no solo en emergencias sino también en la documentación legal, eran ahora estándar en casos complejos. Los tribunales de familia citaban el protocolo Martin para casos de alienación parental y fraude financiero. Su enfoque metódico había ayudado a incontables cónyuges traicionados. En el centro de crisis, Sophie lideraba programas especializados para adolescentes atrapados en la manipulación parental. Su experiencia personal daba peso a sus palabras. Ella y Taylor habían comprado una casa cerca de la de Clay Cale, asegurando que sus futuros hijos crecieran rodeados de lazos familiares fuertes. Max, de 17 años, era ya gran maestro de ajedrez. Su genio estratégico se comparaba con el enfoque metódico de su padre. Emma, la hija de Cale, hablaba de combinar el interés en emergencias médicas con el pensamiento estratégico de CLA para su futura carrera. Teresa Fletcher había convertido su dolor en un negocio exitoso, asesorando a abogados en casos de fraude financiero y manipulación familiar. A veces colaboraba con CLA en casos complejos. Su historial compartido con Hart los hacía defensores formidables. Ronald Chávez cumplió su condena por fraude financiero en una prisión de mínima seguridad, su licencia de contratista revocada permanentemente. Janice Roberts, sin licencia inmobiliaria, se divorció de él y se mudó. Sus vidas cómodas destruidas por su rol en los engaños de Marina. Cada Navidad, la reunión en casa de Clay Cale era una celebración de la resiliencia. Teresa y sus hijos, la familia de Taylor, e incluso gente que Clay y Sophie habían ayudado se unían. Se celebraba otro año de sanación y crecimiento. Marina, en Arizona, había intentado reescribir la historia en un manuscrito de memorias, rechazado por cada editorial. Su reputación, destruida por la evidencia que Clay reveló, hacía imposible presentarse como víctima creíble. Hart, intentando reiniciar su carrera, se topaba con verificaciones de antecedentes sofisticadas inspiradas en el caso Martin. El caso Martin vs. Martin cambió la práctica del derecho de familia. La documentación metódica de clase enseñaba en facultades de derecho. Sus técnicas financieras eran ahora estándar en divorcios de altos activos.
Cale había ampliado el entrenamiento de despacho para incluir protocolos para llamadas domésticas, integrando las lecciones aprendidas del caso de Cla. Sophie y Max prosperaban. Ella con su labor social y sus estudios en psicología, él con su ajedrez a nivel profesional. Ambos convertían la experiencia traumática en combustible para lograr metas mayores. La comunidad aplaudía la integridad de Cla, su historia inspiraba a otros a enfrentar las traiciones con inteligencia y dignidad. La carta de Stephen Fry recomendando a su hija para el programa de entrenamiento de Cla era la última prueba de su impacto. La forma en que Cla gestionó la crisis inspiró a una generación futura de profesionales de respuesta a emergencias. Cada Navidad llegaban cartas de familias que se habían beneficiado del precedente legal establecido por Cla. Padres protegidos de la alienación, niños liberados de manipulaciones, abogados mejor preparados. De las cenizas de la traición de Marina había emergido algo valioso, un legado de integridad y un marco para proteger a otros. El último intento de Marina de recuperar su narrativa, un manuscrito donde se presentaba como víctima atrapada en un matrimonio sin amor, fracasó ante la evidencia pública de su crueldad calculada. Los hijos de Hart publicaron su propio libro, un testimonio honesto de cómo reconocer y escapar patrones generacionales de manipulación, ahora lectura obligatoria en programas de terapia familiar. En la oficina de Cla, el objeto favorito no era un reconocimiento oficial, sino una sencilla pieza de ajedrez, un caballo que Max le regaló tras su primer campeonato. Porque me enseñaste a pensar con anticipación, decía la tarjeta adjunta, y me mostraste lo que es la estrategia real. El precio de la lealtad había sido alto, pero las ganancias incalculables. De las cenizas de la traición, Cla había construido algo inquebrantable, un legado de integridad, un camino para proteger a otros y, lo más importante, una familia unida por amor genuino y sabiduría ganada con esfuerzo. La fantasía cuidadosamente construida por Marina de una familia perfecta mezclada había colapsado, mientras que las auténticas relaciones de Cla florecían. El exilio de Marina en Arizona y la caída de Hart servían como recordatorios de que las acciones tienen consecuencias, que la traición cobra su propio precio. Al final, el despachador de emergencias que parecía un blanco fácil resultó ser su perdición. El desmantelamiento metódico que Cla hizo de sus esquemas transformó el derecho de familia, creó nuevas protecciones para cónyuges traicionados y mostró a otros cómo afrontar sus propias tormentas con dignidad y fortaleza. El precio de la lealtad, resultó, no era nada comparado con el costo de la traición.